Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante revelación. Esla Turkoglu encuentra el diario secreto de Halil İbrahim Ceylan y sus lágrimas conmueven a todos. Queridos amigos del mundo del espectáculo, hoy les traigo una historia que ha sacudido los corazones de todos los fanáticos de las series turcas y que parece sacada de un guión de película romántica, pero que sucedió en la vida real, o al menos, en los pasillos donde se graban nuestras historias favoritas. Prepárense porque lo que voy a contarles sobre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan los dejará sin aliento y quizás, con alguna lágrima en los ojos. Todo comenzó ayer por la tarde, en un momento de descanso en el set de rodaje. El ambiente estaba tranquilo, los actores se preparaban para la siguiente escena y, por una casualidad del destino, Esla Turkoglu entró en la sala de descanso que antiguamente compartía con Halil İbrahim Ceylan. Mientras buscaba un cargador para su teléfono en uno de los estantes olvidados, su mano tropezó con un objeto cubierto de polvo. Era un viejo note defteri, un cuaderno de tapa de cuero desgastado que parecía haber estado allí esperando ser descubierto durante años. La curiosidad, ese instinto que todos tenemos, impulsó a Esla a abrir la primera página. Lo que no sabía era que ese pequeño cuaderno contenía los secretos más profundos de un amor que muchos creían terminado. Al abrir el cuaderno, la primera fecha que vio Esla correspondía a los primeros días en que ambos comenzaron a trabajar juntos. La caligrafía era inconfundible, era la letra de Halil İbrahim Ceylan. Esla comenzó a leer en silencio, pero pronto, su expresión de curiosidad se transformó en una de pura emoción. En esas páginas, Halil no había escrito notas sobre el trabajo o guiones, sino poemas y confesiones dirigidas a ella, palabras que nunca había tenido el valor de decirle a la cara en aquel entonces. Una de las frases que Esla leyó en voz baja, con la voz temblorosa, decía: cada vez que ella sonríe en el set, olvido mis líneas, olvido quién soy, porque su luz es lo único que mis ojos pueden ver. Al leer esto, las manos de Esla comenzaron a temblar. No podía creer lo que tenía ante sus ojos. Continuó pasando las páginas, encontrando detalles de momentos que vivieron juntos, momentos que ella pensaba que eran ordinarios, pero que para Halil habían sido mágicos. Había una página dedicada al día en que filmaron su primera escena romántica. Halil había escrito: hoy tuve que fingir que la amaba por el guión, pero mi corazón latía tan fuerte que temí que el micrófono captara la verdad, que mi amor no es actuación, es la realidad más pura que he sentido. En ese momento, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la bella actriz. Esla se sentó en una silla cercana, abrumada por la intensidad de las palabras. Justo en ese instante, como si el destino quisiera completar la escena, Halil İbrahim Ceylan entró en la habitación. Al ver a Esla llorando con su viejo cuaderno en las manos, se detuvo en seco. Hubo un silencio largo, cargado de electricidad y sentimientos no resueltos. Halil, con su característica calma pero visiblemente afectado, se acercó lentamente. Esla levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas, y le preguntó con voz suave: Halil, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué escribiste todo esto y lo guardaste en silencio? La pregunta quedó flotando en el aire. Halil suspiró profundamente, se sentó frente a ella y, mirándola directamente a los ojos, respondió con una sinceridad desarmante: en ese entonces, tenía miedo, Esla. Miedo de que mis sentimientos arruinaran nuestra amistad o nuestro trabajo. Escribir en ese cuaderno era mi única forma de hablar contigo sin miedo a perderte. Pensé que ese cuaderno se había perdido para siempre, igual que pensé que había perdido la oportunidad de decirte la verdad. La confesión de Halil y el descubrimiento de Esla crearon una atmósfera emocional que nadie en el set podía ignorar. Los testigos dicen que ambos se miraron durante un largo tiempo, comunicándose sin palabras, recordando todo lo que vivieron y todo lo que callaron. Esla, secándose las lágrimas, leyó otra línea del cuaderno en voz alta para que él la escuchara: si algún día lees esto, sabe que fuiste, eres y serás la musa de mi vida. Halil sonrió tristemente y asintió.
Es verdad, dijo él, cada palabra ahí es verdad. Este momento tan íntimo no solo revela la profundidad de los sentimientos que Alil tenía, y quizás todavía tiene, por Esla, sino que también nos muestra el lado más humano y vulnerable de estos actores que tanto admiramos. A veces, el orgullo o el miedo nos impiden decir te quiero, y terminamos escribiéndolo en papeles que se pierden en el tiempo. Pero el destino tiene sus propios planes y ha querido que Esla encuentre estas palabras ahora. ¿Qué significa esto para el futuro de ambos? Aunque ahora tienen caminos separados en muchos aspectos, este reencuentro con el pasado ha abierto viejas heridas, pero también ha traído una dulzura nostálgica a sus vidas. Después de esa conversación, se dice que ambos se dieron un abrazo largo y sincero, un abrazo que cerró un ciclo y quizás, solo quizás, abrió una pequeña puerta hacia una nueva etapa de amistad más profunda. Esla se llevó el cuaderno con ella, con el permiso de Alil, como un recuerdo de un amor puro e inocente. Esto es lo más hermoso que alguien ha escrito para mí, le dijo ella antes de salir de la habitación. Alil, por su parte, parecía aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima al saber que ella finalmente conocía la verdad de su corazón. Esta historia nos enseña que el amor verdadero nunca desaparece del todo, a veces se esconde en un viejo cuaderno, esperando el momento justo para salir a la luz y recordarnos que la vida es corta y que los sentimientos deben expresarse. La química entre Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan siempre fue evidente en la pantalla, pero ahora sabemos que esa chispa venía de un fuego real que ardía detrás de las cámaras. Ahora, queridos seguidores, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este emotivo suceso. Es increíble cómo un simple objeto puede cambiar la perspectiva de toda una relación. Ver a Esla tan emocionada y a Alil tan sincero nos hace quererlos aún más. No sabemos si esto significará un regreso romántico, pero sin duda es una prueba de que el respeto y el cariño entre ellos siguen intactos. Las palabras de Alil en ese cuaderno son una prueba de que el romanticismo no ha muerto y que, a veces, los galanes de televisión también sufren por amor en silencio. Queremos seguir viendo a estos dos talentosos actores felices, ya sea juntos o separados, pero momentos como este nos hacen soñar con finales felices. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy, pero la conversación continúa con ustedes. Quiero que sean muy sinceros en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si encontraran un cuaderno donde un antiguo amor confiesa que siempre los amó en secreto? ¿Creen que Esla y Alil deberían darse una segunda oportunidad después de esta revelación tan romántica? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado en el pasado y conservar esto como un bello recuerdo? Por favor, escriban sus opiniones abajo, leo todos sus comentarios con mucho interés. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna noticia exclusiva sobre sus estrellas favoritas y activen la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video, cuídense mucho.